El señor Wonka estaba totalmente solo, de pie al otro lado de los portones de la fábrica. Y qué hombrecillo tan extraordinario era. Llevaba en la cabeza una chistera negra, llevaba un frac de hermoso terciopelo color ciruela, sus pantalones eran verde botella, sus guantes eran de color gris perla, y en una mano llevaba un fino bastón con una mano de con un mango de oro. Una pequeña y cuidada barba puntiaguda le cubría el mentón, y sus ojos eran maravillosamente brillantes. Parecía estar destellando todo el tiempo. Toda su cara en realidad resplandecía como una risueña alegría. Y qué inteligente parecía, qué sagaz, agudo y lleno de vida. Hacía todo el tiempo pequeños movimientos rápidos con la cabeza, inclinándola a uno y otro lado, y observándolo todo con aquellos ojos brillantes. Era como una ardilla con la rapidez de sus movimientos, como una astuta ardilla del parque. De pronto improvisó un pequeño baile saltando sobre la nieve, abrió los brazos, sonrió a los 5 niños que se agrupaban junto a los portones y dijo en voz alta: Bienvenidos, amiguitos, bienvenidos a la fábrica. Su voz era aguda y aflautada. Entrad de uno en uno, por favor, dijo, y traed a vuestros padres, luego enseñadme vuestros billetes dorados y decidme vuestros nombres. ¿Quién es el primero? El niño gordo dio un paso adelante. Yo soy Augustus Gloop, dijo. Augustus, exclamó el señor Wonka, cogiéndole la mano y estrechándosela con una fuerza terrible. Mi querido muchacho, cuánto me alegro de verte, encantado, es un placer. Estoy contentísimo de tenerte con nosotros. ¿Y estos son tus padres? Qué bien, que pasen, eso es, pasen por aquí. Era evidente que el señor Wonka estaba tan excitado como todos los demás. Mi nombre, dijo la niña siguiente, es Veruca Salt. Mi querida Veruca, ¿cómo estás? Es un gran placer, tienes un nombre muy interesante, ¿verdad? Yo siempre creí que Veruca era una especie de grano que sale en los dedos de las manos, pero debo de estar equivocado, ¿verdad? Qué guapa estás con ese precioso de visión, abrigo de visión. Me alegro tanto de que hayas podido venir, Dios mío. Va a ser un día tan emocionante, espero que lo disfrutes. Estoy seguro de que así será, sé que lo disfrutarás. Tus padres, ¿cómo está usted, señor Salt? Y la señora Salt, me alegro mucho de verlos. Sí, el billete está en regla, pasen por favor. Los dos niños siguientes, Violeta Beauregard y Mike TV se adelantaron para que los examinara sus billetes, luego para que el enérgico señor Wonka les estrechara la mano con tanta fuerza que casi les arrancó el brazo, y por último una vocecilla nerviosa murmuró: Charlie Bucket, Charlie, gritó el señor Wonka. Vaya, 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 de modo que tú eres Charlie, tú eres el que hasta ayer no encontró un billete, ¿no es así? Sí, sí, lo he leído todo en los periódicos de la mañana. Justo a tiempo, mi querido muchacho, me alegro tanto, estoy tan contento por ti. Y este señor, este abuelo, encantado de conocerlo, señor, maravilloso, fascinado, muy bien, excelente. Han entrado ya todos, 5 niños, sí, bien. Y ahora queréis seguirme, por favor. Nuestra gira está a punto de empezar, pero manteneos juntos, no os perdáis del grupo, por favor. No me gustaría perder a ninguno de vosotros a esta altura de los acontecimientos. Oh, ya lo creo que no. Charlie miró hacia atrás por encima de su hombro y vio que los grandes portones de hierro se cerraban lentamente detrás de él. Fuera la multitud seguía gritando y empujándose. Charlie les dedicó una última mirada. Luego, cuando los portones se cerraron con un metálico estruendo, toda perspectiva del mundo exterior desapareció. Aquí estamos, exclamó el señor Wonka, trotando a la cabeza del grupo, por esta puerta roja, por favor. Eso es, veréis que dentro hace una temperatura muy agradable. Tengo que mantener caliente la fábrica por los obreros. Mis obreros están acostumbrados a un clima muy cálido. No pueden soportar el frío. Morirán si salieran fuera con este tiempo. Se quedarían congelados. Pero ¿quiénes son esos obreros?, preguntó Augustus Gloop. Todo a su tiempo, mi querido muchacho, dijo el señor Wonka, abriéndole, sonriéndole a Augustus, ten paciencia, lo verás todo a medida que vayamos avanzando. ¿Estáis todos dentro? Bien. ¿Os importaría cerrar la puerta? Gracias. Charlie Bucket se encontró de pie ante un largo corredor que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El corredor era tan ancho que fácilmente podía circular un automóvil. Las paredes eran de un color rosa pálido y la iluminación era suave y agradable. Qué bonito y qué temperatura tan agradable, susurró Charlie. Sí, qué maravilloso aroma, respondió el abuelo Joe, aspirando una profunda bocanada. Los más apetitosos olores del mundo parecían mezclarse en el aire que los rodeaba. El olor de café tostado y el azúcar quemado y el de chocolate derretido y el de menta y el de violetas y el de puré de castañas y el de azahar y el de caramelo y el de corteza de limón
y a lo lejos el corazón de la inmensa fábrica se oía un ahogado rugido de energía, como si una enorme monstruosa máquina estuviese haciendo girar sus ruedas a toda velocidad. Y bien, mis queridos niños, dijo el señor Wonka, elevando la voz por encima del ruido, este es el corredor principal. Me hacéis el favor de colgar vuestros abrigos y sombreros en esas perchas que hay en la pared y seguirme. Asimismo, bien, todos preparados. Vamos entonces, vamos allá. Echó a trotar rápidamente a lo largo del corredor con los faldones de su frac de terciopelo color ciruela frotando detrás, y todos los visitantes se apresuraron a seguirle. Era un grupo bastante numeroso si uno se paraba a considerarlo. Eran 9 adultos y 5 niños, 14 en total. Podéis imaginaros la de apretujones y empujones que hubo cuando todos se echaron a correr pa- a correr pasillo abajo, intentando mantener la marcha de la veloz figurilla que los precedía. Vamos, exclamó el señor Wonka, daos prisa por favor, jamás terminaremos en un solo día si os movéis con tanta lentitud. Pronto salió del corredor principal para entrar en un pasaje libre, ligeramente más estrecho, luego dobló a la izquierda, luego otra vez a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda. El sitio era como un gigantesco laberinto, con pasillos que llevaban aquí y allá en todas direcciones. No te sueltes de mi mano, Charlie, susurró el abuelo Joe. Fijaos cómo estos pasillos van cuesta abajo, se dijo el señor Wonka. Estamos yendo bajo tierra. Los recintos más importantes de mi fábrica están bajo tierra. ¿Por qué? Preguntó alguien. ¿Por qué no habría suficiente espacio para ellos allá arriba? Respondió el señor Wonka. Estos recintos que vamos a ver ahora son enormes. Son más grandes que campos de fútbol. Ningún edificio del mundo sería lo bastante grande para contenerlos. Pero aquí bajo tierra tengo todo el espacio que necesito. No hay límite. Todo lo que necesito hacer es excavar. El señor Wonka debió doblar a la derecha. Luego dobló a la izquierda, volvió a doblar a la derecha. Ahora los pasillos iban hacia abajo, en una pendiente cada vez más pronunciada. De pronto el señor Wonka se detuvo. Frente a él había una puerta de brillante metal. El grupo se agolpó a su alrededor sobre la puerta, y en grandes letras decía recinto de chocolate. El recinto de chocolate. Esta es una estación muy importante, exclamó el señor Wonka, extrayendo un manojo de llaves de su bolsillo e introduciendo una de ellas en la cerradura de la puerta. Este es en el centro. Este es el centro neurálgico de la fábrica entera, el corazón de todo el sistema, y es tan hermoso. Yo insisto en que mis habitaciones sean hermosas. No puedo soportar la falda de las fábricas. Vamos dentro. Pero tened cuidado, mis queridos niños, no perdáis la calma. No os excitáis demasiado, mantener la calma. El señor Wonka abrió la puerta. 5 niños y 9 adultos se apresuraron a entrar, y qué espectáculo más asombroso se presentó ante sus ojos. Lo que veía desde allí arriba era un magnífico valle. Había verdes colinas a ambos lados del valle, y en el fondo del mismo fluía un ancho río de color marrón. Es más, había una enorme cascada en el río, escarpado acantilado sobre el que el agua rodaba y ondulaba en una sólida capa, y luego se estrellaba en un hirviente espumoso remolino de salpicaduras debajo de la cascada. Y este es el espectáculo más maravilloso de todos. Una masa de enormes tubos de vidrio colgaba sobre el río desde algún sitio del techo. A gran altura, eran realmente enormes estos tubos. De, Debía de haber al menos una docena, y lo que hacía era succionar el agua oscura y barrosa del río para llevárselo al Dios sabe dónde. Y como estaban hechos de vidrio, podía verse fluir el líquido a borbotones en su interior, y por encima del ruido de la cascada podía oírse el interminable sonido de succión de los tubos a medida que hacía su trabajo. Gra- Gráciles árboles y arbustos crecían a lo largo de las orillas del río, sauces llorosos y alisos y altos rodondones llenos de capullos violetas y rosados. En las colinas crecían miles de botones de oro. Mirad, exclamó el señor Wonka, bailando alegremente y señalando el río de color marrón con su bastón de puño dorado. Es todo de chocolate, hasta la última gota de ese río de chocolate derretido caliente de la mejor calidad, de una calidad insuperable. Hay allí chocolate suficiente para llenar todas las bañeras del país entero, y todas las piscinas también. ¿No es fantástico? Mirad esos tubos succionando el chocolate, y lo llevaban todas las demás dependencias de la fábrica, a donde haga falta. Miles de litros por hora, mis queridos niños, miles y miles de litros.
Los niños y sus padres estaban demasiado atónitos para responder, estaban aturdidos, estaban alucinados, estaban admirados y maravillados, estaban completamente desconcertados por el tamaño de todo ello. Mira todo con los ojos muy abiertos, sin hablar. La cascada es muy importante, prosiguió el señor Wonka. Mezcla el chocolate, lo bate, lo tritura y lo desmenuza, lo hace ligero y espumoso. Ninguna otra fábrica del mundo mezcla su chocolate por medio de una cascada, pero es la única manera de hacerlo, la única manera. ¿Y os gustan mis árboles?, exclamó señalando con su bastón. Y mis hermosos arbustos, ¿no os parecéis que son muy bonitos? Ya os dije que detestaba la fealdad, y por supuesto son todos comestibles, todos ellos serán hechos de algo diferente y delicioso. ¿Y os gustan mis colinas? ¿Os gustan la hierba y los botones de oro? La hierba que pisáis, mis queridos niños, está hecha de una nueva clase de azúcar mentolado que acabo de inventar. La llamo mintilla. Probad una brizna, por favor, es deliciosa. Automáticamente todo el mundo se agachó y cogió una brizna de hierba. Todos excepto Usus Loop, que cogió un enorme puñado. Y, y Violet Budegard, antes de probar un brizna de hierba, se quitó de la boca el chicle con el que había batido el récord mundial y se lo pegó cuidadosamente detrás de la oreja. ¿No es maravilloso?, susurró Charlie. ¿No es verdad que tiene un sabor maravilloso, abuelo? Podría comerme el campo entero, dijo el abuelo Joe, sonriendo de placer. Podría ponerme a cuatro patas como una vaca y comerme toda la hierba que hay en el campo. Probad un botón de oro, dijo el señor Wonka. Son un manjar. Son aún mejores. De verdad el aire se llenó, verdad el aire se llenó de gritos frenéticos. Los gritos provenían de Veruca Salt. Estaba señalando frenéticamente al otro lado del río. Mirad, mirad allí, chilló. ¿Qué es? Se está moviendo, está caminando. Es una persona, es un hombrecito, allí debajo de la cascada. De la cascada. Todos dejaron de coger botones de oro y miraron hacia el río. Tiene razón, abuelo, gritó Charlie. Es un hombrecito, ¿lo ves? Lo veo, Charlie, dijo agitadamente el abuelo Joe. Y ahora todo el mundo empezó a gritar a la vez. Hay dos, Dios mío, es verdad. Hay más de dos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué están haciendo? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? Niños y grandes corrieron a la orilla del río para verlos de cerca. ¿No son fantásticos? No son más altos que mi rodilla. Su piel es casi negra. Es verdad, ¿sabe lo que creo, abuelo? Exclamó Charlie. Creo que es el señor Wonka. Los ha hecho él mismo, de chocolate. Los diminutos hombrecillos no eran más grandes no eran más grandes que una muñeca de tamaño mediano. Había dejado lo que estaba haciendo y ahora contemplaban desde el otro lado del río a los visitantes. Uno de ellos señaló a los niños, susurró algo a los cuatro. Los cinco estallaron en sonoras carcajadas. ¿Es verdad que están hechos de chocolate, señor Wonka?, preguntó Charlie. ¿Chocolate?, gritó el señor Wonka. ¡Qué tontería! Son personas de verdad. Son algunos de mis obreros. Eso es imposible, dijo Mike TV. No hay gente en el mundo tan pequeña como esa. 16. Los Umpalumpas. ¿Dices que no hay gente en el mundo tan pequeña como esta?, dijo riendo el señor Wonka. Pues déjame decirte algo, hay más de 3.000 aquí mismo en mi fábrica. Deben ser pigmeos, dijo Charlie. Exacto, exclamó el señor Wonka. Son pigmeos y importados directamente de África. Pertenecen a una tribu de diminutos pigmeos conocidos como Umpalumpas. Yo mismo los descubrí, yo mismo los traje de África a la tribu entera. 3.000 en total. Los encontré en la parte más intrinsecada y profunda de la jungla africana, donde el hombre blanco no ha estado jamás. Vivían en los árboles y tenía que vivir en los árboles de otro modo. Siendo tan pequeños habrían sido devorados por todos los animales de la selva. Y cuando los encontré estaban prácticamente muriéndose de hambre. Vivían de orugas verdes y las orugas tenían un sabor repulsivo. Y los Umpalumpas pasaban todas las horas del día trepando a los árboles, buscando otras cosas para mezclar con las orugas y darles un mejor sabor. Escarabajos rojos, por ejemplo, y hojas de eucalipto y la corteza de árboles bong bong. Todas ellas de un sabor repugnante, pero no tan repugnante como el de las orugas. Pobres pequeños Umpalumpas, todo lo que les gustaba más que ninguna otra cosa eran los granos de cacao, pero no podían obtenerlos. Un Umpalumpa tenía suerte si encontraba tres o cuatro granos de cacao al año. Pero como les gustaba, enseñaban todas las noches con los granos de cacao y hablaban de ellos durante todo el día. Con solo mencionar la palabra cacao, un umbalumpa le hacía la boca agua. Los granos de cacao, continuó el señor Wonka, que crecen en el árbol de cacao, son los ingredientes que se necesitan para hacer el chocolate.
No se puede hacer chocolate sin los granos de cacao. Los granos de cacao son el chocolate. Yo mismo utilizo billones de granos de cacao a la semana en esta fábrica. Y entonces, mis queridos niños, cuando descubrí que los Umpa-Lumpas enloquecían por esta comida en particular, trepé a lo alto de su aldea en los árboles y metí la cabeza por la puerta de la casa del jefe de la tribu. El pobre hombrecillo de aspecto famélico estaba allí sentado, intentando comerse sin vomitar un cuenco de orugas aplastadas. Escucha, le dije, hablando, no en español por supuesto, sino en un pez. Escuche, si tú y toda tu gente venís conmigo a mi país y vivís en mi fábrica, podéis obtener todos los granos de cacao que queráis. Tengo montañas de ellos en mi almacén, en mis almacenes. Podréis comer granos de cacao en todas las comidas, podréis empacharos con ellos. Hasta os pagaré vuestros salarios en granos de cacao si queréis. ¿Lo dices de verdad? Preguntó el jefe de los Umbalumpas, saltando de su silla. Claro que lo digo de verdad, dije yo. Y también podréis comer chocolate. El chocolate tiene un mejor sabor que los granos de cacao porque lleva leche y azúcar. El hombrecillo dio un brinco de alegría y arrojó su cuenco de orugas aplastado por la ventana de la casa del árbol. Trato hecho, gritó. Vamos, vamos. Vámonos ya, de modo que los traje a todos aquí, a todos los hombres, mujeres y niños de la tribu, de los Umpalumpas. Fue fácil, los traje metidos en grandes cajones a los que les había hecho algunos agujeros, y todos llegaron a salvo. Son estupendos trabajadores, ahora todos ellos hablan español. Les encanta la música y el baile. Siempre están inventando con canciones. Supongo que hoy los oiréis cantar a menudo. Debo preveniros, sin embargo, que son bastante traviesos. Les encantan las bromas. Aún siguen llevando las mismas ropas que llevaban en la jungla. Insisten en ello. Los hombres, como podéis ver, solo llevan pieles de ciervo. Las mujeres se cubren con hojas y los niños van desnudos. Las mujeres se ponen hojas frescas todos los días. Papá, gritó Berucasal, la niña que obtenía todo lo que quería. Papá, quiero un palumpa. Ahora mismo quiero llevármelo a casa conmigo. Anda, papá, dame un palumpa. Vamos, vamos, tesoro, le dijo su padre. No deben interrumpir al señor Wonka. Pero yo quiero un palumpa, chilló Beruca. Beruca, está bien, pero no puedo dártelo en este mismo momento. Ten paciencia, por favor. Me ocuparé de conseguirte uno antes de que acabe el día. Augustus, gritó la señora Glop. Augustus, cariño, no creo que debas hacer eso. Augustus Glop, como habréis podido adivinar, se había deslizado silenciosamente hasta el borde del río y ahora estaba arrodillado junto a la orilla bebiendo el chocolate derretido lo más deprisa que podía. Augustus Gloop se va por un tubo. Cuando el señor Wonka se volvió y vio lo que estaba haciendo, Augustus gritó, oh no, por favor, Augustus, por favor, te ruego que no hagas eso, mi chocolate no debe ser tocado por manos humanas. Augustus llamó a la señora Gloop. ¿No has oído lo que te ha dicho el señor? Aléjate ahora mismo de ese río. Esto es estupendo, dijo Augustus, sin hacer el menor caso de su madre ni del señor Wonka. Vaya, necesito un cubo para beberlo, Augustus, gritó el señor Wonka, dando pequeños saltos y agitando su bastón. Debes alejarte de allí, estás ensuciando mi chocolate, Augustus, gritó la señora Glob. Augustus, gritó la señora Glob. Pero Augustus era sordo a todos menos a la llamada de su estómago. Ahora estaba tumbado en el suelo con la cabeza en el río, también el chocolate como si fuese un perro. Augustus, gritó la señora Glob, contagiarás ese resfriado que tienes a 1 millón de personas en todo el país. Ten cuidado, Augustus, gritó el señor Gonka, te estás inclinando demasiado. El señor Glob tenía razón. De pronto se oyó un grito y luego el ruido de una salpicadora y el río cayó. Augustus Gloop, y en menos de un segundo había desaparecido bajo la oscura superficie. Salvadlo, gritó la señora Gloop, poniéndose pálida y agitando su paraguas. Se ahogará, no sabe nadar, salvadlo, salvadlo. En nombre del cielo, mujer, que dijo el señor Glob, yo no me meto allí, llevo puesto mi mejor traje. La cara de Augustus Gloop volvió a salir a la superficie marrón de chocolate. Socorro, socorro, gritó, sacadme de aquí, no te quedes ahí parado, le gritó la señora Glob al señor Glob. Haz algo, estoy haciendo algo, dijo el señor Glob, que ahora se está quitando la chaqueta y preparándose para zambullirse en el chocolate. Pero mientras hacía esto, el pobre muchacho iba siendo succionado y estaba cada vez más de cerca de la boca de uno de los tubos que colgaban sobre el río. Entonces de repente la intensa succión se apoderó completamente de él y el niño fue empujado debajo de la superficie y luego dentro de la boca del tubo. El grupo esperó aliento en la orilla del río para ver por dónde iba a salir. Allá va, gritó alguien señalando hacia arriba. Y en efecto, como el tubo era de cristal, se vio claramente cómo Augustus Gloop salía disparado hacia arriba dentro del tubo como un torpedo. ¡Socorro, asesinato, policía! Chilló la señora Gloop. Augustus, vuelve aquí inmediatamente. ¿Dónde vas? No me explico, dijo el señor Gloop. ¿Cómo este tubo es lo suficientemente ancho para permitirle el paso? No es lo suficientemente ancho, dijo Charlie. Bucket, Dios mío, mirad, se está frenando.
Es verdad, dijo el abuelo Joe. Se quedará atascado, dijo Charlie. Creo que sí, dijo el abuelo Joe. Caramba, se ha quedado atascado, dijo Charlie. Es por culpa de su estómago, dijo el señor Glob. Ha estado el tubo, ha atascado el tubo entero, dijo el abuelo Joe. El diablo con el tubo, gritó la señora Glob, que seguía agitando su paraguas. Augusto, sal de allí inmediatamente. Los que miraban desde abajo no, los que, los que miraban desde abajo podían ver cómo el chocolate bujeaba en el tubo alrededor del niño y también cómo agolpaban detrás de él en una sólida masa presionando contra el taponamiento. La presión era terrible, algo tenía que ceder, algo cedió, y ese algo era Augustus. ¡Jup! Una vez más salió disparada hacia arriba como una bala de cañón. Ha desaparecido, gritó la señora Glob. ¿A dónde va ese tubo? Deprisa, llamen a los bomberos. Mantenga la calma, gritó el señor Wonka. Mantenga la calma, mi querida señora, mantenga la calma. No hay peligro ninguno. Augustus va a hacer un pequeño viaje, eso es todo. Un viaje de lo más interesante, pero saldrá en perfectas condiciones, ya lo verá. ¿Cómo es posible que salga en perfectas condiciones? Explicó la señora Glob. Lo convertirán en bombones en 5 segundos. Imposible, gritó el señor Wonka, impensable, inconcebible, absurdo. No pueden convertirlo en bombones. ¿Y por qué no? Si se puede saber, gritó la señora Glob. Porque ese tubo no va a la sección de los bombones, señor, respondió el señor Wonka. Ni siquiera pasa por allí. El tubo por el que Gustus ha salido despedido, conduce directamente a una sección donde se fabrica una delicia cremosa de fresas recubierta de chocolate. Entonces lo convertirán en crema de fresas recubierta de chocolate, chilló la señora Glob. Mi pobre Augustus, mañana por la mañana lo venderán por kilos por todo el país. Tiene razón, dijo el señor Glob. Sé que tengo razón, dijo la señora Glob. No es como para hacer bromas, dijo el señor Glob. El señor Wonka no parece competir su opinión, gritó la señora Glob. Míralo, se está riendo a carcajadas. ¿Cómo se atreve a reírse de ese modo cuando mi hijo acaba de ser aspirado por un tubo? Es usted un monstruo, chilló amenazando al señor Wonka con su paraguas como si fuese a acertarle en él. A usted le parece una broma, ¿verdad? A usted le parece que succionar a mi hijo y llevárselo a su sección de crema de fresas recubierta de chocolate es una magnífica broma. No le ocurrirá nada, dijo el señor Wonka, riendo ligeramente. Lo convertirán en crema de fresa, chilló la señora Glob. Nunca, gritó el señor Wonka. Claro que sí, chilló la señora Glob. Yo no lo permitiría, gritó el señor Wonka. ¿Y por qué no? Chilló la señora Glob. Porque el sabor sería terrible, dijo el señor Wonka. Imagínese, crema de gusto recubierta de Glob. Nadie la compraría. Claro que la compraría, gritó indignado el señor Glob. No quiero ni pensarlo, gritó la señora Glob. Ni yo, dijo el señor Wonka. Y le prometo, señora, que su hijo estará perfectamente a salvo. Si está perfectamente a salvo, ¿dónde está entonces? Exclamó la señora Glob. Llévame con él inmediatamente. El señor Wonka se volvió a chasquear los dedos de él. Clic, clic, clic. 3 veces. Al instante apareció un Umpalumpa como de la nada y se puso a su lado. El Umpalumpa hizo una reverencia y sonrió, enseñando unos hermosos dientes blancos. Su piel era casi negra y la parte superior de su lanuda cabeza llegaba a la altura de las rodillas del señor Wonka. Llevaba las acostumbraba piel de ciervo echada sobre uno de sus hombros. Escúchame bien, dijo el señor Wonka, mirando al diminuto hombrecillo. Quiero que lleves al señor y la señora Glopa a la sección de cremas de fresas y los ayudes a encontrar a su hijo Augustus acaba de irse por uno de los tubos. Lumpa Lumpa dirigió una mirada a la señora Glob y luego estalló en unas sonoras carcajadas. Oh, cállate, dijo el señor Wonka. Contrólate un poco. A la señora Glob no le parece nada gracioso. Yo lo creo que no, dijo la señora Glob. Va directamente a la sección de la crema de fresas y le dijo el señor Wonka a los Umpa Lumpa, y cuando llegues allí coge un largo plazo y empieza a revolver el barril donde se mezcla el chocolate. Y estoy casi seguro de que lo encontrarás allí, pero será mejor que te des prisa. Si lo dejas demasiado tiempo dentro del barril donde se mezcla el chocolate, puede que lo viertan dentro del barril donde se cuece la crema de fresa. Y eso sí que sería un desastre, ¿verdad? Mi crema de fresas quedaría arruinada. La señora Glob dejó de escapar un grito de furia. Estoy bromeando, dijo el señor Wonka, riendo silenciosamente detrás de su barba. No quise decir eso, perdóneme, lo siento. Adiós, señora Glob, adiós, señor Glob, adiós, adiós, los veré más tarde. Cuando el señor y la señora Glob y su diminuto acompañante se alejaron corriendo, los 5 Umpalumpas que estaban al otro lado del río empezaron de pronto a saltar y a bailar y a golpear desenfrenadamente unos pequeñísimos tambores. Augustus Gloop cantaban. Augustus Gloop, Augustus Gloop. Augustus Gloop. Abuelo, exclamó Charlie. Escúchalos, abuelo. ¿Qué están haciendo? Shh, susurró el abuelo Joe. Creo que nos van a cantar una canción. Augustus Gloop, cantaban los Umpalumpas. Augustus Gloop, Augustus Gloop. No puede ser tan comilón. No lo debemos permitir. Esto ya no puede seguir. Tu huele es digna de pavor. Tu glotonería es tal que inspira horror.
Por mucho que este cerdo viva, jamás será capaz de dar siquiera un poco de alegría, o a sus placeres renunciar, y por lo tanto lo que veremos en caso tal es lo siguiente. La suavidad utilizaremos un medio sutil y convincente. Apresaremos al culpable y con un mágico ademán haremos de algo agradable, que a todo el mundo cantará, como un juguete por ejemplo, una pelota, un baloncín, una muñeca, una comba, un trombón, un monopatín. Aunque este niño repugnante era tan malo y era tan vil, tan comilón y borripilante, tan caprichoso e infantil, que no pedimos un instante, es decir, cuál de sus mil vicios era el más importante. La gula sí era el principal, por ser pecado capital, y a tal vicio tal castigo, en eso convendréis amigos, ya está, decidimos, ha llegado el día de dar a este niño su justo encarimiento, lo haremos pasar por la tubería, sin dudarlo siquiera un momento, y pronto verá desapavorido que la sala donde ha ido a parar cosas extrañas se suceden. Ni sus manos lo ayudarán. Llegó allí, oh Augustus, pobre de ti. Mas no hay por qué estar alarmados. Augustus no será dañado, aunque sí hemos de admitir que será modificado. Cambiará de lo que ha sido una vez que haya pasado por el chocolate hervido en el barril. Poco a poco las ruedas se echan a andar. 100 cuchillos, como locos, empiezan a triturar lo que hay dentro del brebaje mientras gira el engranaje, que la mezcla de licuar, añadimos el azúcar y los demás ingredientes, y con el último hervor el chocolate está ardiente. Ya podemos sin temor sacar a gustos del fuego para asegurarnos luego de que ha cambiado. Sí, señor, ha cambiado, es un milagro. Este niño que entró grueso en el barril sale magro, este niño feo y obeso, este a quien nadie querría, cuando cambió de la noche al día, gracias a nuestros desvelos, todos los quieren, pues quién podría odiar a tan riquísimo caramelo. ¿Lo volvieron chocolate? Muy interesante. Ya os dije que le gustaba mucho cantar, exclamó el señor Wonka. ¿No son deliciosos? ¿No son encantadores? No, pero no podéis creer una sola palabra de lo que han dicho. Son todos pamplinas. ¿Está realmente bromando los Umpalumpas, abuelo?, preguntó Charlie. Creo que están bromeando, respondió el abuelo Joe. Deben de estar bromeando, al menos espero que estén bromeando, ¿tú no? Por el río de chocolate. Mira, allá vamos, gritó el señor Wonka. Daos prisa a todo el mundo, seguidme a la próxima sección. Y por favor, no os preocupéis por Augustus Gloop, ya saldrá con la colada. Todos acaban por salir, tendremos que hacer la próxima etapa del viaje en barco. Aquí viene, mirad, una vaporosa neblina se levantaba ahora del río de chocolate caliente. Y de la neblina surgió súbitamente un fantástico barco de color de rosa. Era un gran barco de remo con una alta proa y una alta popa, como un antiguo barco vikingo, y de un color rosa tan brillante, tan fulgurante y vistoso que parecía estar hecho de cristal. Habría muchos remos a ambos lados de la nave, y a medida que ésta se fue acercando, los obreros de la orilla pudieron ver que los remos están accionados por un grupo de umpalumpas, al menos 10 de ellos por cada remo. Este es mi yate privado, exclamó el señor Wonka, sonriendo de placer. Lo he construido vaciando un enorme caramelo de fresa. ¿No es hermoso? Mirad cómo navega por el río. El brillante barco de caramelo de fresa se deslizó hasta detenerse a la orilla del río. Siendo Palumpas se apoyaron sobre sus remos y contemplaron los visitantes. Entonces, de pronto, por razones solo conocidas por ellos mismos, estallaron en grandes carcajadas. ¿Por qué se ríen?, preguntó Beauregard. Oh, no os preocupéis por ellos, exclamó el señor Wonka. Siempre se están riendo. Creen que todo es una broma colosal. Subid al barco, vamos, deprisa. En cuanto todo el mundo hubo subido a bordo, los Umpalumpas empujaron el barco hasta alejarlo. Los Umpalumpas también empujaron el barco hasta alejarlo de la orilla y empezaron a remar rápidamente el río abajo. Tú, Mike TV, gritó el señor Wonka. No lamas el barco con la lengua, por favor. Lo único que conseguirás es ponerlo pringoso. Papá, dijo Berucasal, quiero un barco como este, quiero que me compres un barco de caramelo de fresa exactamente igual al del señor Wonka, y también quiero muchos umpalumpas que me lleven de paseo, quiero un río de chocolate y quiero, lo que quieres es una buena zurra, le susurraron a Charlie el abuelo Joe. El, el anciano estaba sentado en la popa del barco y junto a él se hallaba el pequeño Charlie Bucket. Charlie agarraba firmemente la huesuda mano de su abuelo. Estaba muy excitado. Todo lo que había visto hasta ahora, el gran río de chocolate, la cascada, los enormes tubos de succión, las colinas de caramelo, los umpalumpas, el hermoso barco de color de rosa y sobre todo el propio señor Willy Wonka le había parecido tan asombroso que empezó a preguntarse si era posible que quedasen aún muchas más cosas
y al asombrarse, ¿dónde irían ahora que verían qué sucedería en el próximo recinto? No es maravilloso, dijo el abuelo Joe, sonriéndole a Charlie. Charlie sintió y sonrió a su vez. De pronto el señor Wonka, que estaba sentado al otro lado de Charlie, alargó el brazo y hasta el fondo del barco cogió un gran tazón, lo hundió en el río, lo llenó de chocolate y se lo dio a Charlie. Bébete esto, dijo. Te hará bien, pareces estar hambriento. Luego el señor Wonka llenó un segundo tazón y se lo dio al abuelo Joe. Usted también, dijo. Parece un esqueleto. ¿Qué ocurre? ¿Es que no han tenido mucha comida en su casa últimamente? No mucha, dijo el abuelo Joe. Charlie acercó el tazón a sus labios y a medida que el espeso chocolate caliente descendía por sus gargantas hasta su estómago, vació su cuerpo entero. De la cabeza a los pies empezó a vibrar de placer y una sensación de intensa felicidad lo recorrió. ¿Te gusta? Preguntó el señor Gonka. Es maravilloso, dijo Charlie. El chocolate más exquisito que he probado nunca, dijo el abuelo Joe chasqueando los labios. ¿Así? Debo de quitarme ese hábito. Esto es porque ha sido mezclado en una cascada, le dijo el señor Wonka. El barco seguía navegando río abajo. El río se iba volviendo más estrecho. Delante de ellos había una especie de oscuro túnel, un gran túnel redondo que parecía la boca de una inmensa tubería. Y el señor se dirigía directamente a él y también el barco. Seguir remando, gritó el señor Wonka, saltando y agitando su bastón en el aire, a toda marcha y con los umpalumpas remando más deprisa que nunca. El barco se introdujo en el oscurísimo túnel y todos los pasajeros lanzaron un grito de placer. ¿Cómo pueden saber a dónde van? Gritó Violet Buttergard en la oscuridad. No hay modo de adivinarlo, gritó el señor Wonka, muriéndose de risa. No hay modo de adivinar qué rumbo van a tomar. Imposible averiguar a dónde nos van a llevar. O el río a desembocar. Ni una luz se ve brillar. El peligro va a llegar. Los rumores a remar se dedican sin cesar y por cierto sin mostrar signos de querer cejar. Ha perdido la cabeza, gritó uno de los padres asombrado, y los demás se unieron al coro de aterradores gritos. Está loco, gritaban, está loco, demente, pirado, lunático, chalado, tocado, furioso, maniático. No, no lo está, dijo el abuelo Joe. Encender las luces, gritó el señor Gonka, y de pronto las luces se encendieron y el túnel entero se iluminó, y Charlie pudo ver que realmente estaban dentro de una gigantesca tubería y que las grandes paredes curvadas de la tubería eran de un blanco purísimo y estaban inmaculadamente limpias. El río de chocolate fluía a toda velocidad dentro de la tubería y los lumpas remaban como locos y el barco navegaba a toda marcha. El señor Gonka saltaba y brincaba en la popa del barco y les gritaba a sus remeros que remasen aún más deprisa. Parecía adorar la sensación de navegar a toda velocidad a través de un túnel blanco en un barco de color de rosa por un río de chocolate y palmoteaba y reía y miraba a sus pasajeros para ver si ellos estaban disfrutando tanto como él. Mira, abuelo, gritó Charlie, hay una puerta en la pared. Era una puerta verde y está empotrada en la parte del túnel, justamente por encima del nivel del río. A pesar por delante tuvieron el tiempo justo de leer lo que estaba escrito en ella. Depósito número 54 decía, todas las cremas, crema de leche, crema batida, crema de violeta, crema de café, crema de piña, crema de fresa, crema de vainilla y crema para las manos. Crema para las manos, gritó Mike TV, no utilizan crema para las manos, no utilizarán crema para las manos. Seguid remando, gritó el señor Wonka, no hay tiempo para contestar preguntas tontas. Pasaron a toda velocidad delante de una puerta negra. Depósito número 71 decía, batidores, todas las formas y tamaños. Batidores, gritó Baruch Asalt. ¿Por qué necesitan batidores? Para batir la nata, por supuesto, dijo el señor Wonka. ¿Cómo se supone batir nata sin batidores? La nata batida no es nata batida, a menos que haya sido batida con batidores, lo mismo que un huevo escalfado o no es un huevo escalfado, a menos que haya sido robado en el bosque en plena noche. Seguid remando, por favor. Pasaron frente a una puerta amarilla en la cual decía depósito número 77, todos los granos de café, granos de cacao, granos de azúcar y granos de arena. Con granos de arena, gritó Violeta Buttergard. No, tú tienes la cabeza llena de ellos, dijo el señor Wonka. No hay tiempo para discutir. Seguid adelante. Pero 5 segundos más tarde, cuando aparecieron ante ellos una puerta de color rojo brillante, el señor Gonka agitó súbitamente su bastón en el aire y gritó: «¡Detened el barco!».